Hola, hola Poncho. Hola Edna, ¿cómo estás? Bueno, en el programa anterior nos quedamos para hacer un mapa de vida, que es lo que ahora nos va a hacer Poncho. Vamos a hablar del mapa de vida. Y las posiciones, Ajá. sin albur, las posiciones del número en cada posición que le corresponde tiene lecturas distintas. En realidad, cada posición tiene su nombre. Entonces, cuando entiendes un poco la carga de la posición o lo que te invita a explorar dentro del número, ya es más fácil ver qué cualidades de ese número puedes posicionar en esa casilla, por así decirlo. Ok, bueno, pues iniciamos. Tus lentes. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha quieres? ¿Necesitas una fecha de nacimiento de alguien o...? Puede ser ficticia, dame una fecha. Voy a hacer el mapa de una fecha. A ver, hazme fecha. ¿Tu fecha? Sí. No digas. Tengo que decir el año. Oh, claro. Sí, no importa, yo no tengo miedo de decir mi fecha. Es que como que alguien se revolcó con mis lentes. Vamos a pensar una fecha ficticia, Sí, ok. ¿ok? Una fecha. Por ejemplo, esta fecha. Sí. Si alguien naciera hoy. Si alguien naciera hoy, 1 de septiembre. ¿Me lo quedo? Sí, ahí para la presente no quiero. 1 de septiembre. Creo que se me han rayado, tío. Ya, no es cochino, es que te ha rayado. Bueno, 1 de septiembre. Ok, iniciamos. Cuidado con la mano. Por ejemplo, la fecha se coloca el día, el mes y el año. Recordemos la reducción teosófica. Si este hubiera sido un 14, se sumaba el 4 y el 1. Pero como es un 9, se baja igual. Entonces empezamos por el día, se pone al centro y es de donde parte todo este árbol porque es la fecha, es el número principal. El 9 se pone de este lado y la suma de estos 3, 2, 4 se pone de este lado. Y ya voy a hacer una serie de... Bueno, la línea central es 10, 16, 7, 6 y 1, 7. Esta vendría siendo lo que se llama la línea central. Esta es tu esencia. Esta energía es la que dominas. Vamos a ponerle cualidad o herramienta que dominas. Esta es la que debes. Y esta es la máscara. Esta posición de acá es la máscara, es la que hace que nos disfracemos. Voy a hacer una serie de sumas y restas para desarrollar el mapa de vida. Ahí está. Eso es un mapa de vida o pináculo. Ok. Las posiciones más importantes, todas tienen nombre y todas tienen un campo profundo de exploración. Por ejemplo, si vemos esta línea, todo lo que está abajo son las energías, según el tema que se esté trabajando o explorando, que más le va a costar a la persona llevarlo al equilibrio. No quiere decir que sea imposible. Esas son tus energías, pero digamos que va a ser el obstáculo más alto o la pared más alta de escalar para poder cumplir tus objetivos o ya dentro de un análisis específico ver qué es lo que se te está atorando y qué es lo que está impidiendo contra los números que tienes arriba. Pero aún así funciona, porque la gente me dice, es que ya, sí tengo la sombra y es negativo y que no sé qué, que la chingada. No, es tu número, es tu energía. Aprende a equilibrarla. Te va a costar un huevo y la mitad del otro, pero
se puede, nada más que va a ser más complicado. Igual y conviértelo, yo le digo, conviértelo en un mantra. A tu sombra, conviértelo en un mantra todas las mañanas. Si tu sombra es lo que más te está llevando a no alcanzar tus objetivos y estancar ciertas áreas de tu vida, pues eso, la parte de equilibrio, lo que viene a integrar esa energía, trata de convertirlo en un mantra y repítelo en la mañana en el espejo todas las mañanas. O pues depende de cada persona, cada quien sabrá cómo aplica esta información, pero son tus energías. Que esté abajo no significa que te juegan chueco, que están en tu contra, que siempre van a estar en negativo, porque la gente se queda con esa idea, está abajo, son negativas, siempre va a ser negativo, nunca lo... No, está ahí por algo, y el que esté abajo es que tiene una vibración más baja, vamos a decirlo así. Y las que están arriba, pero también, porque por ejemplo, esto es el programa. El 1. Este programa quiere decir que yo, siendo un 1 en familia de origen, que aunque sean iguales, tiene lecturas distintas. Como esencia, el 1 tiene una especificidad. Pero si aunque mi esencia sea 1, mi programa también es 1, quiere decir que me pidieron ciertas cosas en específico en la familia. El programa es lo que familia de origen, papá y mamá, te exigieron que fueras. Y cada número tiene como o papá o mamá. El número 1, en este caso, es de papá. Finalmente, la lección o la instrucción va un poquito por el área de papá. Si te fijas, los puse en cuadros. Lo que está arriba del 1, inmediatamente, que casualmente fueron 7, esto es el inconsciente. Esto es el inconsciente, hacia dónde va a dar mi vida, hacia dónde se va a guiar, qué es lo que puedo explorar por ahí, lo que se me facilita. Si tengo dudas en mi profesión o por qué las cosas no se me dan, concéntrate en lo que sí se te facilita. Distinto a la herramienta, esto lo logras de manera inconsciente. Es como pues se le llama la intuición o el inconsciente positivo. Esto es las creencias limitantes o inconsciente negativo. ¿Qué quiere decir? Lo que está abajo. ¿Y por qué creencias limitantes? Porque al final de cuentas las puedo defender como un valor, pero me están atascando. O sea, lo estoy haciendo en proactivo, pero no me está funcionando. Lo tengo que equilibrar para realmente no quedarme estancado en la lectura de que lo estoy haciendo bien, porque generalmente lo voy a percibir como que si lo estuviera haciendo bien. Esto es la sombra, está como aparte, es lo que sale. Si te fijas, esto es un pico, esto es un pico hacia acá, esto es un pico hacia abajo, esta es la línea central, esto es un pico hacia acá, el mismo pico se refleja hacia abajo, los de los cuadros son los inconscientes, esto que está acá solito es la sombra, y esto que está aquí abajo se llama ser inferior. El ser inferior es todo lo que yo hago para conseguir mis objetivos, por eso se le llama ser inferior. No es que realmente sean malas acciones, pero uso hasta el último recurso de esa energía para lograr mis objetivos, y puede caer mucho en desarmónico. La sombra, pues es la máscara. Yo quiero que vean esto de mí. Yo soy pero quiero que vean esto, porque esto todavía no lo tengo trabajado. Esta es la energía más representada en mi personalidad o en mi esencia. Se llama la esencia que detona del armónico al desarmónico, del armónico al desarmónico. Y estas son las herramientas, como les dije. Esto es lo que ya domino y esta es la que debo. Entonces, lo que oculta la sombra realmente lo que oculta la máscara es lo que yo no he podido integrar de la sombra. Entonces aquí vemos, todo esto es camino de vida, todo esto es camino de vida. Estos son obstáculos, la energía que se opone a la realización de mi etapa de vida, según en qué etapa de vida estoy. Esto se le llama programa, encuentro con el maestro, por eso aquí estamos, la mayoría cae aquí entre los 35, 45 años, que en otros métodos se le llama la crisis de los 40 o el viaje de regreso a casa, el viaje de regreso al alma. Es cuando se destruye el ego. Y el ego, cuando el ser humano nace, hasta los 3 años es un todo. Entonces, el niño está así de que, la chingada, la chingada. Esa cosa que anda por allá gritando es papá. Esta cosa donde me prendo la teta es mamá. ¿Y yo quién carajo soy? Nace el ego. Porque el ego, encargado de transmitirte la información de tu identidad, de qué es lo que eres, lucha por saber lo que eres. Y nace aproximadamente a los 3 años, cuando detecta, el niño siente que es mamá. Antes de los 3 años, el niño es mamá, porque todo lo hace a través de mamá.
come, le limpia la cola, lo baña, charala, charala. Entonces el niño, el universo es mamá. Cuando comprende mentalmente que él no es mamá y que por ahí hay otra cosa que se llama papá, ahí nace el ego. Entonces del todo se desprende un pequeño ente llamado ego y queda fuera. Por eso, al pasar los mayores conflictos, la madurez de edad, alrededor de los 40, se le llama el viaje de regreso a casa. Es cuando dejas a un lado toda esa programación que se vivió en familia de origen, que es donde se constituyó el ego, y luego después de familia de origen, los amigos, la sociedad, los grupos a los que pertenezco, que me siguieron reforzando la idea del ego. Entonces ya cuando los trueno y los dejo de obedecer y se relajan, para algunos no, se quedan en el ego instalados hasta los 70 años. Pero muchas crisis de los 40 se debe a eso, que ya estás tronando el ego, pero no llevas una guía, no tienes información. Pues claro que es una crisis. Cuando lo entiendes tal cual como un proceso, es más fácil y es más llevadero. Entonces te digo, se da mucho en esta etapa. Aquí está el antídoto, y el último, el pico del pináculo, pues se llama destino. Hacia dónde va mi vida, hacia dónde va a transmutar mi energía esencial, hacia dónde va a crecer, porque luego empezamos a recorrer el mismo caminito, pero de regreso ya como este número. Okay. Y este que estaba acá solito, pues es el número de pareja, o el número de... Se le llama pareja, pero finalmente... El número de pareja. Es, ahí podemos ver el cómo me relaciono yo con los demás o con las personas. Puedo encontrar a mis amigos, puedo encontrar qué energía se me hace cómoda, armónica o desarmónica, pero siempre voy a detonar ahí. Tanto lo armónico o lo desarmónico de ese número es lo que me llama la atención. Lo que yo, si te fijas, está por fuera de la estructura. Sí. Entonces, pareciera que es lo que yo veo en los demás, que me enamora, que yo no veo en mí. ¿Okay? Aunque ese mismo número lo tenga por otro lado, eso es lo que más me va a llamar siempre la atención de los demás. Sí, porque estoy viendo que los demás números tienen número 1, arriba, abajo el 8, 7, 7, 7, 5, y luego acá 4, nada más hay acá. Sí, 4. Porque esta es la línea central. Este efectivamente corresponde en la segunda etapa, que es el encuentro con el maestro. En este caso ficticio es un 7, lo que más se va a contraponer es un 5. La energía del 5, la de aguantarse, reprimirse. ¿Y esto por qué la acá? Dentro de la numerología manejamos los números kármicos. ¿Qué quiere decir kármico? Que por eso la K. Por eso la K. Que los kármicos son, nada más tenemos 1, 4, 5 y 7. Tenemos 4 números que trabajamos kármicos y se hacen de la reducción teosófica del 13, 3 y 1, 4, o sea, de los décimos. Ajá. Dentro de los décimos. Del 13, el 14, que es el 5, el 16, que es el 7, y el 19, que es el 1. Esos 4 números, 1, 4, 5 y 7, son kármicos porque vienen de la decimal, del 13, del 14, del 16 y del 19. ¿Y qué significa que sean kármicos o cómo se resuelven a través de la numerología? Digamos que primero habría que resolver el karma del número y luego la energía equilibrada del número. Cada uno tiene elección, o sea, el 1 tiene algo kármico que solucionar, el 5 algo kármico, el 4, todos tienen una elección distinta al número base, y lo que se invita o se propone es que primero se le ponga atención. Por ejemplo, en este caso, sería un 5 kármico, se le propondría primero, si el 5 viene, los temas del 5 son de libertad, de expansión, de progreso, pasión. Lo contrario es represión, contención, frustración, encierro, me aguanté, me reprimí. Entonces, si esto vamos a ver que el tema es la libertad, el 5, tengo que aprender a ser flexible, adaptarme, soy un ciudadano del mundo, de muchas tribus. Con el karma tengo que aprender, la frase para liberar el karma es: entre más quiera yo que las cosas no cambien, más voy a sufrir. Implica adaptabilidad y confiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tienes un 5 kármico, generalmente eres una persona necia, que se aferra a no cambiar, que se frustra con los cambios, y por eso estás rodeado de cambios, y por eso te frustras cada vez más, porque lo que se te invita es: toda tu vida va a estar rodeada de cambios. Entonces, esa persona que nació el 1 de septiembre de este año, ¿así sería? No, así sería muy condenatorio. Primero tendríamos que ver qué son las energías que van a estar presentes en su formación, y ya en una vida adulta habríamos de ver cómo
fungió esta energía para ver cómo lo está viviendo. A lo mejor es una persona que nació en una caravana hippie y a lo mejor lo supo integrar muy bien desde muy pequeño. O a lo mejor es una persona que estuvo muy estable hasta los 15, 16 años y aprendió mucho a estar estable y de repente, ¡pum!, empiezan la serie de cambios y ahí es donde empiezan los caos para esta persona. Hay que ver la historia de la persona. Es muy difícil predecir muchas cosas si no tenemos la versión del consultante, porque depende mucho el cómo se haya manifestado esta energía. Depende de, insisto, el bonsái no es igual aquí que en Europa, en China o en Alaska. Sí. Entonces hay que ver el entorno de la persona para poder ir perfilando hacia dónde se pudo haber ido la energía y cómo la está trabajando. Ok. Pero es casi 99.9% factible, no, la palabra no es factible, 99% real que la sombra se está vibrando de alguna u otra forma como un obstáculo. Sí, porque Pero tenemos que saber la historia de la persona. Tenemos que saber cómo le va con la represión, porque a lo mejor está lo que tiene alrededor muchas personas libres y eso lo hace reprimirse, porque ve un exceso de libertad. Entonces, el tener un exceso de libertad, padres hippies, uno entendería, pues, se me va a facilitar ser hippie, pero si tengo un 5 kármico en la sombra, a lo mejor eso me molesta demasiado, porque lo tuve demasiado y yo estaba buscando una estabilidad. No sabemos cuál es la historia de la persona a lo mejor va realmente. a querer una paz. Entonces realmente es muy importante escuchar a la persona que tenemos enfrente, es muy importante entender su discurso para no ser condenatorios y solamente hablarles de aspectos, de probabilidades, de posibilidades, de clima. ¿Qué hace el clima? Cambia. Mañana va a llover a las 5 de la tarde. Y no llueve. No llueve y te chingas al meteorólogo. Sí. Pues porque son pronósticos, finalmente así funciona. Y fíjate cómo desde ahí, si el que maneja los pronósticos del clima, si desde ahí nos molestamos porque tú dijiste que iba a llover, tú dijiste, imagínate los que filman, los que usan cámaras, pues hacen sus grabaciones y sus planes de rodaje en base al clima, y si le falla, pues te encabronas, y cómo desde ahí no sabemos integrar lo que es un pronóstico. Sí. No son certezas, se te da una pauta. Tú eres el responsable de tomar lo que te corresponde para poder tomar tus decisiones de la mejor manera y que te vaya como lo planeas o no. Pero eres tú el responsable, no el que te dio la pauta. Ay, defendiéndome antes de que me llevan los chingazos. Sí, pero, ay, mira, hasta que se quedó callado. Pero, ok, entonces, esto se lo podemos decir a una mamá que venga con, ay, mi hijo nació ahora, Hay para que me digan. gente que sí se dedica, yo trato de que no porque, bueno, mi hijo es esto, ¿qué es? Mira, enséñalo a ser libre, mira, enséñalo a ser auténtico, mira, Como que préstale para atención. esta cosa necesitaría mejor la mamá tener... ay, Cuando necesitaría cuando una mamá viene conmigo y su bebé es muy bebé y lo quiere entender, yo más bien le diría, yo te haría la sinastría de tu hijo porque te va a enseñar No, algo. yo lo que pregunto es si, por ejemplo, la mamá tiene su niño que acaba de nacer su hijo, y viene con el niño y que te diga, oye, ¿me puedes sacar mi numerología con mi fecha para saber cómo puedo educar a ese bebé? O sea, ¿puede? Por ejemplo, yo que no soy padre, y lo digo para que cada quien tome el consejo si lo quiere o no, es válido si no lo quieren tomar porque no soy padre. Lo mejor que puedes hacer por tu hijo es regalarle la mejor versión de ti. Ingerir en él, porque digo, y lo sé porque tengo padres, tengo amigos que tienen padres, y para que exista un ser humano tuvo que haber un padre y una madre. El tema padre y madre es fundamental en el ser humano. Sí. Entonces, inconscientemente el padre educa al hijo desde su herida, no desde la virtud del niño. Y ahí es donde salen las mayores heridas. Entonces, yo cuando un padre quiere educar a su hijo a través de sus cualidades de su hijo, inconscientemente van a detonar sus heridas. Yo le diría, trabaja más tus heridas, sé una mejor persona antes que querer ser un mejor padre, porque primero fuiste hijo, y si tu niño herido sigue herido, tu niño herido va a educar a tu hijo y lo va a convertir en un niño herido. Entonces yo recomendaría, sí, quédate con lo básico de las cualidades proactivas del hijo, trata de impulsarlas, trata de ver por dónde, pero date cuenta que te va a detonar tus heridas. Sí. Y al tú detonar tus heridas lo vas a querer encarrilar a como tú entiendes la vida. Porque por algo nació con esas energías que generalmente se contraponen contigo. Ok. Pero se puede.
ser Yo trato bueno. de ser un poco cuidadoso, yo me voy más, si tú eres el consultante, yo te puedo responder preguntas a ti, te puedo dar una, porque luego, y dime de mi esposo, ¿qué te voy a decir de tu esposo? O sea, te voy a meter ideas y luego vas a ir con el esposo y tu esposo va a querer madrear a mí, porque Sí. yo anduve de, o sea, yo hablo con la persona que tengo enfrente, yo consulto al que tengo al frente, no doy información del que no está. ¿Por qué? Porque si no dominas la técnica y te vas con una idea que no es, le puedes arruinar la existencia a cualquiera. Sí, es muy bien, muy cierto. Ok, ¿Dudas? pues sí. Bueno, para empezar, no supimos cómo sacaste todos los números, ¿verdad? Pero aquí nos vas explicando eso. Sí, eso Te ya lo es- inventaste debajo, te lo sacaste debajo de la manga. Sí, Lo que porque pasa es que son ya números, tiene ¿no? que ver con fórmulas y finalmente esto no es un taller de numerología, No. son fórmulas que no son complejas, pero ponerme a explicarlo daría mucho más tiempo. Lo importante es que todo esto sale, la información principal es a través de la reducción teosófica, que significa cuando tenemos un número con 2 dígitos o más, los sumamos entre sí hasta quedar en un solo dígito el 11 o el 22. Dentro de la numerología tenemos la escala básica que va del 1 al 9, que son los... pues no es que sean temas básicos, pero están muy en el humano. Son temas muy humanos. Los números maestros están por encima de las miserias humanas y no por encima de las personas. Generalmente en desarmónico se terminan poniendo por encima de las personas, porque un número maestro en desarmónico puede ser el peor tirano de la historia. Sí. Precisamente por la polaridad. Si en el equilibrio puede llegar a ser alguien que te sirva de guía o consejero, imagínate en la parte desarmónica. Y desarmónica me refiero potencializado desde el ego o desde el clan. Desde el ego o desde el armónico y desarmónico. Eso es un desequilibrio. Puede convertirse en una persona muy tiránica que sí pasa por encima. Pero estos números, más que por encima de las miserias humanas, digamos que lo que le atañe o les trabaja va más allá de lo humano. Es como cuestiones espirituales, cuestiones que van de crecimiento de conciencia, de la expansión de la conciencia, del colectivo, del cómo entregarnos a todos a causas justas que nos involucren a la mayoría. Y los otros números, pues acuérdate, 1, 2, 3 trabajan yo, 4, 5 y 6 tú, mi relación con el otro, 7, 8 y 9 nosotros, el grupito, 11 y 22 trabajan el todo. En ese sentido trabajan por encima de las miserias humanas, porque los otros estamos trabajando, pues imagínate, ya lo repetí, ¿verdad? 1, 2, 3, tú y yo. Entonces estamos muy en lo que me importa a mí como humano. Y el número maestro ya trabaja como el colectivo, la Ok. totalidad. Muy bien. No, pues sí, ya nos entendimos muy bien, comprendimos muy bien. Muy bien. Con esto que estás diciendo, sí. Ok. Ya sabemos por qué. ¿Y todos traemos algún número kármico? No, no necesariamente. De repente hay mapas de vida que solamente traen números emocionales, hay mapas de vida que están más cargados a lo mental, hay mapas de vida que están llenos de kármicos, hay mapas que no tienen ningún kármico, hay números ausentes también. El número ausente tiene una cierta lectura. Yo no me enfoco mucho en los números ausentes, porque generalmente me llega gente que viene a trabajar una cuestión que no comprende y que está atorado en algo que tiene que ver con o el programa, o la esencia, o la máscara, o la sombra, o la búsqueda inalcanzable del alma que sale del nombre. Yo leo, en la primera consulta me concentro en 5 puntos importantes, que son la búsqueda inalcanzable del alma, la esencia, el programa, la máscara, o personalidad, o la sombra. Y en estas 5 posiciones podemos encontrar el atorón, generalmente de cualquier persona. En alguno de esos 5 está el atorón. O después, cómo juegan entre sí. No es lo mismo que yo tenga un 5 kármico siendo un 1 a que sea un 2. O un 3 de esencia. O un 5 en esencia. O un 9 en esencia. Entonces ya cuando empiezas a ver esas combinaciones ya te vas dando cuenta, ahora sí que como se dice vulgarmente, de qué lado más la iguana. Sí. Ya vas notando por qué, porque no es el número en la posición. La lectura de un mapa tiene que ver con el conjunto y cómo lo vivió la persona. Son reglas fundamentales. Cómo lo vivió la persona y cómo pueden interactuar los números en las posiciones que te acabo de mencionar, según el método que yo llevo. No todos son así y todos son válidos. Insisto, yo la aplicación que le doy es el autoconocimiento para la solución de conflictos. Y este camino te lleva a autoanalizarte,
tener un conocimiento de cosas que a lo mejor no puedes cambiar, pero te pueden dar un panorama o una apertura o una directriz distinta de cómo viviste las cosas y sobre todo cómo ponerlas en práctica de ahora en adelante para que esa energía que sí es tuya ya no esté en desarmónico, se equilibre y te juegue a tu favor. ¿Hay alguna posibilidad de que aquí, por ejemplo, que salió el Ninguna. 11? Ni son, ni qué. Por ejemplo, aquí el 11, que sale el 11, que salga un 33, 44, ¿no? De entrada, si saliera, yo lo reduciría y sería 6, pero no, porque si Ocho. este me dio 11 es porque la suma de estos dos, y estos dos ya vienen reducidos en reducción teosófica, Ok. y el número máximo es 9. 9 y 9 sería un 18, el número máximo sería un 9 aquí abajo. Ok, ya. Y este salió 11, ¿por qué? Porque fue 8 más 3. Entonces, ahí sí se queda como tal, como número inferior de 11, pero no hay, por ejemplo, 22 números inferiores. El 22 no llega a ser número, porque tendría que tener 11 aquí y 11 acá, y en esta reducción ya no hay números maestros. No. Hacia abajo nada más hay números básicos. Sí puede haber aquí, sí me he topado con 11 acá, pero ya después este sale con la suma de, este sale, estos dos es este, estos dos es este, y estos dos se suman y es acá. Pero no, 33 o 44 no, y si se dieran, yo de repente veo en los mapas que una persona trae un 33, se lo redujo a 6. 44, se lo redujo a 8. Porque sería, vamos a sanar primero lo básico, Sí. para después, porque también así trabajan los números básicos. Tienes un 11, bueno, ¿cómo van tus vinculaciones? ¿Cómo van tus sanas vinculaciones entre el dar y el recibir con el otro? ¿Cómo va tu anulación desde el 7? Ya tienes un proyecto de vida, ya sabes a qué te... Entonces, primero manejas los dos números que integran el número maestro, los llevas al equilibrio para que se pueda armonizar y ahora sí entrar a la lección directa de ser un ser inspiracional. Pero ¿cómo vas a convertirte en un ser inspiracional si no te sabes vincular, si estás anulado desde el 2 y desde el 7? Entonces no se da el guía. Ok, muy bien. ¿Capichi? Sí, muy Pasilichi. bien. Sí. No, sonó muy bien. Pues, Sonó, pues se oyó con madre, quién sabe si se entendió. no, sí, yo sí lo estoy entendiendo así. A mí me gusta mucho esto de los números y me gusta cómo lo explicas y Oído, dices. ¿cómo estás? Saludos a los de Gallola. Ya nos quieren cortar. Pues no nos andabas están dando cansado. tiempo. Andaba, pero es que no me ponen la cámara y me prendo. Sí, sí, para que se calle. Aunque estás ahorita muy relajado, Sí, es que ya me cansé. sí. No Se desde pueden que dar llegamos. cuenta que ya es un poquito tarde. No, es que fíjate, por ejemplo, una de las cosas que yo empecé a hacer este año, me concentré en eso, en dejar de luchar, prestarle un poco atención, básico. O sea, yo por más que quiero leer mi carta no puedo. Yo necesito ir con Laura, que la consulta que me dio la tengo grabada y la pongo como mantra y chalala. El autoconocimiento tiene que ver con un otro que te esté dando réplica. Si yo me pongo al menos en mi caso personal no funciona. Pero le di una lecturilla y dije, a ver, ¿dónde la estoy calibrando? ¿Dónde la estoy cagando? ¿Dónde me falta calibrarlos más? Y empecé a ponerme como mantras mis números, las posiciones básicas, y empecé a darme cuenta que no estaba haciendo de forma proactiva, que no estaba haciendo de forma equilibrada. Traté de concentrarme en lo que me decía mi carta. Y me saturé de chamba, afortunadamente. Me saturé de chamba, Pero entonces es bueno. las puertas se empezaron a abrir, cosas que ahí estaban básicamente tuvieron otro enfoque y se me multiplicó la chamba en los varios escenarios en los que estoy dedicándome actualmente. Y por eso ando cansado. De la justificación de por qué traigo cara de sueño, ¿verdad? Pero bueno. Que bueno, vamos a apagarlo un poquito, Poncho, para después continuar, porque si no, ya, desconectado. Sí, vamos a terminar aquí este programa y después vamos a continuar con otro tema más interesante. No vamos a dejar no vamos a decir de qué, pero vamos a quedar abierto al siguiente programa, al Vamos siguiente a quedar tema. abiertos. Ay, qué cochambrosa eres, Edna. Yo pensé que esto Ay, era serio. Dios Por más mío. que quiero, no me dejas. Vamos a quedar abiertos. Él. Con este hombre no se puede hablar en serio, nunca. Ay, Dios mío. Se puso roja, ¿ya vieron? ¿Qué oído? ¿Cómo estás? No, Bueno. no está tomando nada, ¿eh? No, así soy, eso es lo peor, Así que es. tomo algo, me drogo y me apago. No, Por y- eso digan no a las drogas, háganle caso a sus números. ¡Ah, cállate Sí. los hocico! Ay, también, qué bonito quedó. Bueno, pues muchas gracias, Gracias. Poncho, y estamos pendientes con el otro programa, un nuevo tema muy importante. Hasta pronto.